Aleluya. Dice Job capítulo 3 versículo 25, dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Amén. Mire, puse como título a esta reflexión que vamos a compartir hoy: el temor no me domina. Amén. Mirá que tiene al lado, decirle: mírame bien porque el temor a mí no me domina. Bueno, lo voy a decir con tanta convicción que se va a asustar el que tiene al lado. Decirle bien fuerte: el temor a mí no me domina. Aleluya, dígalo, porque usted grita en su casa y viene a la iglesia y cree que es un ángel. Dígalo ahí, grite como grita en su casa: el temor a mí no me domina. Aleluya. Claro, usted grita todo en su barrio, en su casa, viene a la iglesia con la aureola, dice: el temor no me domina. Póngale gana, póngale fuerza, póngale vigor. ¿Sí? El temor, diga amigo, el temor no me domina. ¿Sabe que el temor es una herramienta tan efectiva para el enemigo que nos termina condicionando los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros? El temor, ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? Sobre el temor. El temor, Job habla mucho sobre esto, y en su primera parte y en el libro ya empieza a una u otra forma a desmenuzar cuál es la consecuencia de la vida y cuál es lo que le ha llevado a Job a caer en esta situación. Él dice algo así como esto: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. En estos días alguien me pasaba una de esas historias o ilustraciones que se pasan por internet, que me hizo reflexionar y que de una u otra forma afianzó este concepto que vamos a compartir hoy. Me compartía algo y era una historia de hace muchísimos años atrás de un rey. Dice que este rey estaba en una guerra continua, en una guerra terrible. Dice que este rey, cuando tomaba prisionero de guerra a sus contrincantes, a los del otro bando, dice que los llevaba ahí a un fuerte, lo ponía en el medio, ¿sí? Y que de un lado de todo el grupo o de la persona de prisionero de guerra, de un lado estaban los arqueros. Los arqueros eran las personas que lo remataban, estaban con sus arcos, con su flecha, que estaban ahí en un sector. Y en el otro sector de ese gran redondo estaba una puerta, ¿sí? Una puerta grande, una puerta de hierro con madera, que tenía las inscripciones de calaveras, de sangre, y solamente verla te generaba terror y te generaba miedo. Dice que este rey, cuando traía a sus prisioneros de guerra, lo ponía en esa situación y le hacía una pregunta. Le decía: miren, ¿ustedes cómo quieren que se haga esto? ¿Quieren caer en manos de los arqueros o quieren probar ir por la puerta? Y lo que significa ir por la puerta. Dice que le generaba ya un clima de terror, de miedo, de incertidumbre, de tal forma de que cuando veían a los arqueros ya ahí, elegían todo morir como en una muerte digna. Decir: bueno, elijo que los arqueros me rematen en este paredón y terminarla acá, y no ir a probar y ver qué es lo que puede suceder detrás de esa puerta. Todos elegían eso. Al pasar los años, cuenta esta ilustración, de que vino el jefe de los arqueros y le hizo una pregunta. Y dice: oh rey, quería saber, después de tantos años y ver que todas las personas, el 100%, eligen morir a través de nuestras manos dignamente, ¿qué hay detrás de esa puerta? Entonces el rey le dice: bueno, anda a averiguar lo que hay detrás de esa puerta. Y este hombre dice: ¿para qué hablé? Dijo: no. Y ahí se puso en la aventura de ir a abrir esa gran puerta y tratar de descubrir lo que había detrás, de lo que generaba tanto terror a todas las personas que habían pasado por esa situación. Dice que fue y empezó a hacer fuerza de tal forma, claro, una puerta que nunca se había abierto en años, y empezó a abrir, y se llevó la sorpresa que cuando abría empezó a ver algo que no estaba esperando ver, que era el rayo del sol.
Cuando vio y abrió por completo, se dio cuenta que la puerta solamente conducía a un camino de libertad. Conducía a la libertad, a un campo, conducía a que las personas, si elegían esa puerta, podían de una u otra forma alcanzar la libertad. Y entonces el rey reflexionó y dijo esto justamente. Dijo, muchas personas a causa del miedo y del terror, de la incertidumbre, de estar asustado, a veces terminan eligiendo el camino más fácil y quieren terminar su calvario y no se dan la posibilidad de que pueda haber libertad del otro lado de la puerta. Yo reflexionaba sobre esto y lo que decía Job. Job decía, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Luego durante 42 capítulos él empieza a reflexionar cuál es lo que le había tocado vivir o cuál es la situación que le había llevado a ese momento, a esa prueba, a ese desierto. Uno puede ver que el temor y el miedo, que es lo que vamos a compartir hoy, está desde el principio. Uno puede ver cómo Adán y Eva desde el principio fue donde se gestó el miedo, el temor, la incertidumbre que muchas veces nos termina atando, condicionando y no permitiendo tomar las decisiones correctas que nos van a llevar a una libertad y a un propósito en Dios. El temor nos termina paralizando, nos termina condicionando. El temor muchas veces nos termina argumentando cosas que nosotros en nuestra mente no lo podemos luego entender y nos hace tomar malas decisiones. En el principio, dice la palabra del Señor, dice que ahí en Génesis, dice, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esa pregunta, ¿dónde estás?, es el momento clave donde Dios se da cuenta que Adán y Eva habían fallado. Dios empieza a rodearse y le hace una sola pregunta a Adán y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y dice la palabra ahí en el versículo 9, dice, y el versículo 10 dice, y el hombre contestó, está hablando de Adán, y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Automáticamente ahí fue la primera vez que aparece en la Biblia la palabra miedo, que en el original es la misma palabra de temor. Es lo mismo que a usted y a mí muchas veces nos terminó paralizando, nos terminó condicionando, no nos permitió tomar las decisiones correctas, nos terminó que muchas veces hemos elegido el camino más corto, humanamente y éticamente pareciera que bueno, era lo que teníamos que hacer. Dice la palabra que Adán mismo, al cortar la relación con Dios, la comunión con Dios, él termina diciendo, tuve miedo, tuve temor, por eso me escondí. Supe que andabas, supe que tu presencia estaba por este lugar, supe que de una u otra forma algo entre vos y yo se quebró, se rompió, que no lo puedo entender. El temor lo primero que hace es eso, trata de cortar y apartarnos de la relación con Dios. Amén. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando en esta hora? Aleluya. Lo primero que quiero hablar con usted, por favor, quiero que pueda entender esto. El temor abre puertas espirituales. El temor, para los que escriben, lo primero que puede generar en nosotros es que abre una puerta espiritual que quizás no lo podemos luego cerrar. ¿Cómo sucede esto? Job justamente, dice la palabra que Job ahí decía, porque decía Job capítulo 1, versículo 5, dice esto, quizás habrán pecado mis hijos, quizás habrán pecado. Una de las cosas de que muchas veces damos rienda suelta al miedo, al temor, la incertidumbre y el estar asustado es con nuestras propias palabras. Diga conmigo, con mis propias bocas. Diga con mis propias palabras, abro puerta espiritual al temor. ¿Me está entendiendo? Con mi propia boca, mis propias palabras. Job, él decía, él pronunciaba, él se levantaba. Usted puede leer la historia de Job, que él continuamente decía, ay, mis hijos, porque él consideraba y él de una u otra forma afirmaba que sus hijos habían fallado, le habían fallado a Dios. Era una persona que estaba en el continuo pensamiento de lo que sus hijos estaban haciendo.
Él estaba en el conocimiento, estaba diciendo, mis hijos fallaron, mis hijos se han blasfemado contra Dios, mis hijos han pecado, mis hijos han hecho esto, han hecho lo otro. Claro, seguramente que sus hijos sí lo hacían, por eso la consecuencia del pecado. Pero todo comenzó con la declaración de este hombre, de este padre, que él estaba sabiendo en su corazón y declarando. El declarar palabras de miedo y de temor activa las atmósferas espirituales. Cuando usted habla y declara palabra, que quizás lo hacemos muchas veces en nuestro enojo, en nuestra bronca, en nuestra incertidumbre, en nuestra desesperación, que soltamos palabra, el mundo espiritual te dice sí y amén. Sí y amén. Cuando usted quizás en una situación de desespero, en una situación adversa, empezamos a decir cosas, el mundo, tanto el infierno te está diciendo amén, seguí así, vamos a declarar, y te va metiendo fuego ahí abajo para que vos te puedas levantar y decir cosas. Hola, ¿saben de qué estoy hablando? Es algo que solamente a mí me pasa. ¿Sí o no? Aleluya. Estoy en medio de una iglesia poderosa que no declara cosas negativas. Dice Proverbio capítulo 18, versículo 21, eso buscarlo por favor. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Levante su mano derecha. Levante su mano derecha ahí donde estás. Y digo, amigo, la muerte y la vida están en mi lengua. Voy a declarar vida y no muerte. Voy a declarar salud y no enfermedad. Voy a declarar vida y no muerte. Voy a declarar bendición y prosperidad. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Tome su asiento. Ahí, así me gusta que usted esté bien activo. Pero mire, le compartí hace un momento a la pastora y nos reíamos esto, porque está muy ligado. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Y automáticamente el sabio Salomón relaciona esto. Y después del versículo 21, ¿qué viene? Aleluya, viene el 22. Y el 22, ¿qué dice? El que haya esposa, haya el bien y alcanza benevolencia de Jehová. Y los que estamos casados decimos... No, vaya a alegrarse mucho, ¿no? Claro, automáticamente lo lleva en el plano de la familia, del matrimonio, del hogar, porque las mayores maldiciones y palabras se hacen en el núcleo de la familia, y las mayores consecuencias las tienen el hogar y la familia. Mire, dice que en nuestra lengua, en nuestra boca, en nuestra declaración de la palabra, tenemos nosotros la vida y la muerte. Hay un poder extraordinario desarrollado en nuestro vocabulario, en nuestra declaración de las palabras. Lo que nosotros declaramos, lo que nosotros hablamos, lo que usted canta, lo que usted entona, lo que usted declara, lo que usted ora en la intimidad, Dios lo sabe, el mundo espiritual lo escucha. Lo que usted ora, lo que usted declara en fe, en autoridad, quizás nadie lo escuchó, quizás humanamente nadie lo está viendo, lo está escuchando, pero el mundo espiritual hay una atmósfera que usted y yo con los ojos naturales no lo podemos ver. Por eso le dice, y hay una relación directa entre lo que yo declaro, lo que yo digo con la familia. Porque automáticamente el sabio, escritor de los proverbios, habla y dice, el que haya esposa, haya el bien. No está hablando el que haya mujer, el que haya novia, el que haya esposa, haya el bien. Si tenés tu esposa al lado, decirle, te hallé, te encontré. Bueno, no se haga muy el romántico. Hay un poder extraordinario que muchas veces no lo hemos tenido en cuenta. ¿Cómo sucede esto? No solamente declaramos por las palabras, sino en el pensamiento, en el corazón. Dice Job, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job capítulo 1, versículo 5. Job sabía que lo que había dicho Jesús, o lo que se cree como un principio espiritual de todo esto, que uno lo que tiene en el corazón lo termina llevándolo a cabo y termina predicando y hablando lo que hay en el corazón.
Job pensaba que sus hijos habían pecado, pero al parecer era él el que había pecado contra Dios en su corazón, en la desconfianza y en saber lo que estaba sucediendo. Por eso Mateo capítulo 12, versículo 34, dice esto: generación de víboras. Siempre quise decirlo fuerte. Le digo vuelta, pero no a usted, por favor, no se me enoje. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mirá al que tiene al lado y decirle, no le diga generación de víboras, decirle, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, salud maternal. De la abundancia del corazón habla la boca. Esos chiquitos que a veces te hacen renegar y se van corriendo por todos lados y le empezás a decir cosas, ¿no? Ahí uno puede entender lo que decía Jesús. A los escribas, a los fariseos, a los hipócritas, a los religiosos le estaba diciendo: miren, son unos hipócritas, sos una generación de víboras, porque quieren hablar lo bueno siendo malos. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay un poder extraordinario en la declaración de la palabra. Por eso usted y yo tenemos que empezar a llenarnos de la presencia de Dios, llenarnos de su palabra, llenarnos de su propósito, poder de una u otra forma vertir la presencia de Dios, la palabra de Dios en nuestros corazones, para que podamos declarar palabra de fe, palabra de autoridad, palabra de crecimiento. Mire, la mujer del flujo de sangre escudriñaba estos días que frente a una enfermedad, dice la Biblia, ella decía en su corazón: si tan solo tocase su manto, seré sana. ¿Me están dando cuenta? Amén. Dice, somos los que declaramos, Ella alcanzó la sanidad, alcanzó la liberación, alcanzó la salvación a través de una declaración de su palabra. Decía, si tan solo, en su corazón decía, si tan solo pueda tocar el manto de Jesús, seré sana. Por eso tenemos que mirar de qué es lo que nos estamos llenando, qué es lo que llena nuestro corazón, cuál es lo que de una u otra forma estamos virtiendo en esta vasija, en nuestros corazones. Ahí nos vamos a poder dar cuenta de lo que realmente vamos a vivir. Somos la consecuencia de lo que declaramos. Lucas capítulo 12, versículo 16, también se refirió a una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayor, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré: alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y está hablando de un hombre que se creía sabio, que se creía entendido, pero solamente había declarado palabras humanas que no le estaban llevando a la bendición. Lo segundo, en este punto, anote lo que están anotando ahí: el temor quiere robar nuestra fe. ¿Qué es lo que quiere hacer el temor? Quiere robar nuestra fe. Nos quiere sacar, nos quiere saquear nuestra fe. Mire lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 26. Es un pasaje que hace un tiempo atrás lo habíamos compartido en otro punto, en otro principio, pero ahora sirve para ver cómo funciona el enemigo tratando de robarnos, de tratar de quitar la fe, la poca, la mucha, la que hemos conseguido. Nos trata, porque si nos roba la fe, nos va a robar la bendición. Porque uno puede entender de que el temor es lo contrario de la fe. El miedo y el temor es lo contrario de la fe. Por eso encontramos pasajes como este, hablando Jesús con los discípulos, dice: y él le dijo, capítulo 8, versículo 26 de Mateo, le dijo, porque él le dijo: ¿por qué teméis? Mirá que está al lado, dice: no temas, decirle. ¿Por qué teméis, hombre de poca fe?
Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Amén. Se recuerda usted que hemos compartido este pasaje hace unos domingos atrás, pero quiero leer en dos versiones más, si usted me permite. En la versión Dios habla hoy, Jesús le está diciendo: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Ese no le diga, por favor. Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar y todo se quedó completamente tranquilo. Pero me sorprende esa palabra y esa pregunta de nuestro Señor Jesús, que nos dice, y le voy a poner en un cuadrito, ahí en una agenda le voy a poner: ¿por qué tanto miedo? Si Jesús estaba en la barca, si era Jesús el que estaba con ellos ahí, enfrentando el mar y todo que estaba embravecido, Jesús se levanta ahí como quien se levanta en una cita y dice: ¿por qué tanto miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la situación que te está llevando a creer que pareciera que esto no tiene solución? ¿Por qué tanto miedo? Mire lo que dice el lenguaje sencillo, creo que es la que tenemos, ¿sí? Le dice el lenguaje sencillo, le dice, Jesús le dijo: ¿por qué están asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Pareciera mucho más suave, pero es más contundente. ¿Cómo te sentiría que Jesús un día te aparezca en la habitación y te diga: ¿por qué estás tan asustado? ¿Tan poco confías en mí? Si pudiéramos escuchar nuestras oraciones, nuestro clamor, si pudiéramos proyectar nuestros pensamientos frente a los problemas de la vida, frente a las circunstancias de la vida, nos vamos a dar cuenta de que quizás muchas veces cantamos y decimos: wow, está todo bien, soy más que vencedor en Cristo, y declaramos cosas, pero en lo más profundo de nuestro corazón, frente a la mayor o peor de las pruebas, o quizás pruebas más pequeñas, nos podemos encontrar con nuestro Señor Jesús diciendo: ¿por qué estás tan asustado? ¿Acaso no confías en mí? ¿Tan poco confías en mí? Creo que esa palabra le habrá resonado muy fuerte a los discípulos. Ellos venían de ver milagros, prodigios, maravillas de Jesús, y un viento y una tempestad ya le estaba asustando. Un viento y una tempestad ya ellos estaban pensando: esto nos ahoga, esto nos liquida, acá nos morimos como en el Titanic. Y alguna soltera dirá: y todavía no tengo mi Jack era, ¿no? Nos ahogamos y todavía no estuve en la popa del barco, me ahogo. Y a veces pensamos que cualquier problema, cualquier situación, cualquier circunstancia nos va a ahogar, nos va a tirar, nos va a condicionar. Y Jesús nos está diciendo por su palabra: ¿por qué estás tan asustado? Te animas a tocarle el hombro y tener al lado y decirle: ¿por qué estás tan asustado? Confía más en Dios. Le dijo: ¿por qué estás tan asustado? ¿Qué poco confía ustedes en Dios? Lo contrario de la fe es el temor, el miedo, el estar asustado. Tenemos que entender que en la barca de la vida vamos a tener que enfrentar un montón de tormentas, un montón de dificultades y situaciones que van a querer quitar nuestra fe e implantar temor en nuestros corazones. El enemigo lo único que quiere hacer con los problemas y con las dificultades es robarnos. ¿Sabe qué? Lo extraordinario que descubrí de esto, y te quiero compartir, es que Jesús no le reprendió porque ellos tenían poca fe, sino que le reprendió ¿por qué? Porque dieron lugar al temor. ¿Están dando cuenta? Él puede entender que Jesús con lo poco, porque quizás usted y yo podemos tener poca fe, porque en un pasaje de las Escrituras él dice: si tuvieran fe, ¿como qué? Como un granito de mostaza. O sea que el problema con Jesús no es tener poca fe. Claro, la idea como hijo de Dios poder aumentar nuestra fe, crecer nuestra fe. Pero lo que Jesús le estaba reclamando a sus discípulos no era que tenían poquita fe, sino que lo estaba reclamando es por qué le dieron lugar al temor, al miedo, al estar asustado. Porque es muy diferente tener poquita fe
que tener temor, tener miedo y estar asustado. Tener poca fe muchas veces nos ha tocado venir a la iglesia y estar pasando tribulaciones, situaciones difíciles. Nos ha tocado venir quizás con un poquito, una medida ya mínima de fe y venir y adorar a Dios y poder escuchar una palabra que edifica nuestra vida y nuestra fe crece. Pero no significa que estábamos en temor, en miedo o estábamos asustados. El problema número uno que muchas veces tenemos es que le damos lugar, rienda suelta en nuestra palabra, en nuestro pensamiento, al temor y al miedo. Jesús, Él nos dice que con lo poco Él puede hacer mucho. Quizás con nuestra medida poquita de fe que tengamos, la medida de un grano de mostaza, pero puesta en la fe y en la persona de Jesucristo, eso puede hacer mucho. Jesús no les reprendió a ellos porque tenían un poquito de fe, sino porque habían dado lugar y habían abierto una puerta al temor y al miedo. Por eso podemos ver cómo Jesús de una u otra forma le estaba advirtiendo que ellos se puedan aumentar la fe que tenían. Lo tercero, no solamente se quiere conformar el enemigo en robar nuestra fe, sino quiere robar nuestro milagro. Marcos capítulo 5, versículo 36, nos vamos a encontrar con una historia muy conocida de cómo Satanás muchas veces actúa queriéndote robar el milagro que Dios quiere hacer en tu vida, el milagro sobrenatural que Dios quiere hacer en tu familia y a través de tu vida, en tu casa y en tu lugar de donde Dios te haya puesto. Por eso dice ahí en Marcos capítulo 5, versículo 36, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Cómo dijo Jesús? A ver, ¿cómo lo dijo? De vuelta. ¿Lo podemos decir todos juntos? No temas, cree solamente. Amén. Le dijo, no temas, crea solamente. Mire, usted sabe el contexto de esto, lo que estamos leyendo, es la historia paralela de dos historias en una. Una es Jairo, principal de la sinagoga. Su hija, una niña de 12 años, primero estaba enferma y luego murió y luego Jesús le resucitó. Amén. Pero también en la historia de que habíamos leído anteriormente de una mujer que hacía 12 años que había padecido flujo de sangre, que tan solo, como decíamos hace un momento, que ella decía en su corazón, si tan solo tocare el borde de su manto seré sana, y fue sana aquella hora. Mire, para poder entender esto, cómo el temor muchas veces quiere venir a robar el milagro de Dios en nuestra vida, podemos ver la vida de Jairo. Este hombre era principal de la sinagoga. ¿Qué tiene que ver esto? Dice la palabra que los principales de la sinagoga, los hombres, los fariseos, los hombres religiosos de la época, eran contrarios a lo que Jesús predicaba. Continuamente le tendían trampa, continuamente le retrucaban, continuamente le ponían a prueba, continuamente de una u otra forma trataban de opacar el mensaje de Jesús. Pero un día, diga conmigo, un día, Jairo tuvo un problema. ¿Cuál es el problema? Su hija, su única hija, estaba agonizando, tenía una enfermedad. Yo muchas veces comparto esto y llevo a la reflexión que seguramente Jairo estuvo recorriendo por todos los lugares. Se fue allá de rodillas a poder prender vela a un lado, se fue a prender vela a otro lado, le preguntó a la brujita de la esquina, le preguntó al otro, y cuando pareciera que ya no tenía solución, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? Mire, yo tengo la garganta así de ayer del encuentro. ¿A dónde fue? Fue a Jesús. ¿No le suena familiar a usted? Fue a Jesús. Dice la palabra de que fue a Jesús. Y yo veo una virtud tremenda en la vida de este hombre, porque tuvo que ejercer dos cosas.
Para ver un milagro, usted y yo tenemos que ejercer dos cosas. Uno es fe y el otro es humildad. ¿Qué hay que ejercer? Fe y humildad. Jairo tuvo la fe y la humildad de ir a buscar ayuda a Jesús en la persona de Jesús. Por eso podemos ver cómo el proceso de la vida de Jairo fue terrible en tan pocos minutos que le llevó a él a entender cómo funciona la fe. Dice que él estuvo esperando, él tuvo que romper la vergüenza, el miedo, el orgullo, la soberbia, ir a pedir ayuda al que él había criticado seguramente. Y en el momento que él estaba por llevar a Jesús a su casa, porque su hija de 12 años estaba agonizando, vinieron de la casa, de la propia casa de Jairo, a decirle: no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Qué noticia, ¿no? ¿Sabe que muchas veces el enemigo usa a las personas y a las circunstancias para robar nuestra fe en primer lugar? Y al robar nuestra fe, si te roba la fe, te roba tu milagro. El milagro que Dios ha estado preparando para poder glorificarte en tu vida. Porque los procesos, las situaciones difíciles, las tormentas, y aún más la enfermedad que estaba viviendo la hija de Jairo, era para que la gloria de Dios se manifieste en esa familia. Pero claro, así como la gloria de Dios y el propósito de Dios se quería manifestar en esa casa, también Satanás se quería manifestar y robar el milagro. Que no haya milagro. Claro, al no haber milagro, no hay gloria a Dios. Al no haber milagros, por eso mire lo que sucedió. Dice que automáticamente vinieron a traer malas noticias. ¿Cómo el enemigo quiere robar nuestro milagro? Preguntale que tiene al lado: ¿cómo crees vos que nos puede robar nuestro milagro? ¿Cómo piensan que el enemigo? Mire, según esta historia, lo primero que podemos ver, que viene con noticias negativas. ¿Cómo viene? Y muchas veces esas noticias vienen de nuestra propia casa. Hola. ¿Algunos me están entendiendo? A través de familiares, a través de parientes, y no le puedo dejar afuera a la suegra. Esas malas noticias muchas veces vienen de nuestra propia casa, nuestro propio entorno, seres queridos. Te dicen: ya está todo perdido, no tiene más remedio, hay que aceptar la realidad, está todo mal. Esas noticias que muchas veces el enemigo usa a las personas para tirarnos y robarnos la fe. Esas noticias que muchas veces quizás si nos dice alguien de afuera que le encontramos por la calle, que nos quiera sembrar una semilla extraña, no le prestamos atención. Pero dice: no, pero mi mamá me dijo, no, pero mirá, mi hermana me dijo, no, mi tía del campo me dijo, y capaz que tiene razón, capaz que nos estamos equivocando, quizás no es como nosotros pensábamos, quizás no es como la Biblia lo dijo, mi líder lo dijo, quizás tienen razón mi jefe, mi compañero de trabajo, mi entorno. Imagínense, póngase en el lugar de Jairo. Su hija está agonizando, él necesita un milagro. El hombre necesita un milagro, es una cuestión de vida o muerte. Él está esperando, le está queriendo llevar a este hombre que durante mucho tiempo le cascoteó. Ahora le tiene que llevar a su casa. Cuando le está por conseguir llegar a su casa, viene alguien conocido para él. Viene gente, no sé si vienen sus propios secretarios, sus hijos, hijos no tenía, era hija única, sus parientes, quizá vino su esposa con la madre, vino y trató de decir: mirá, no moleste más al maestro, nuestra hija murió, ya fue, ya está. Dígame si el miedo y el temor no se apodera y diga: ya está todo perdido. Ya está todo acabado. Porque lo primero que quiere es traer con las noticias negativas, inundar nuestros pensamientos y robar nuestros milagros. Hay un milagro de Dios que se quiere establecer en tu vida y a través de tu vida en tu casa. Hay un milagro de parte de Dios. Levante su mano, por favor, diga: hay un milagro de parte de Dios. Que nada ni nadie
Ninguna noticia, ninguna persona, ninguna circunstancia va a robar el milagro sobrenatural de Dios para mi vida. No sé si estás esperando un milagro. No sé si estás esperando una casa. No sé si estás esperando un diagnóstico médico. No sé si estás esperando un trabajo digno. No sé si estás esperando la conversión de un ser querido. No sé si estás esperando algo sobrenatural de parte de Dios para tu vida. ¿Alguien está esperando un milagro de parte de Dios? ¿Alguien ora todos los días por un milagro? Que voy a decir, mira, pastor, esto es algo extraordinario. Si sucede esto, es algo extraordinario. Hoy hablamos con las pastoras, hoy a la tarde decíamos sobre una situación, una persona que está buscando a Dios y que se está acercando y dice, mi hijo, eso es un milagro. Hay milagros. No sé si usted está esperando un milagro. Tenga cuidado, porque así como usted está esperando un milagro, el enemigo también va a querer robar ese milagro. Para que usted no crea, para que su fe no se afiance, para que usted se enoje con Dios, para que usted se enoje con la iglesia, para que usted pueda enojarse consigo mismo. Les quiere robar los milagros. Y no solamente con malas noticias, sino que se disfraza con lindas sugerencias. ¿Cómo roba con malas noticias? Te hago una pregunta. ¿Vos crees que lo de la casa de Jairo le importaba al maestro? ¿Que le estaba importunando a Jesús? No. No le interesaba. Dice, no le moleste más a Jesús. No es que lo de la casa de la sinagoga de Jairo, este principal, le importaba que a Jesús le estaban molestando. Solamente querían sembrar la cizaña del temor. No le importaba nada. Por eso hay gente, y yo te estoy advirtiendo de parte de Dios, va a haber gente que te van a querer tirar abajo tu milagro y te van a querer de una u otra forma condicionar tu fe, tu convicción en Dios. Te van a decir, no vaya más a la iglesia, deja de buscar a Dios, ya no insista más. No sé si alguien está entendiendo lo que estamos hablando. Te van a querer tirar de una u otra forma, te van a querer tirar abajo. Es lo que le decían, acá a ver, vamos al pasaje, es lo que le decían, tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? ¿Para qué vas a Dios si ya tu realidad, asumí tu realidad? Asumí tu realidad. A nosotros nos dijeron, con nuestro propio hijo, con Uziel, nos dijeron, ¿saben qué? Su hijo tiene una enfermedad casi irreversible, una situación terrible. Le recomiendo que vayan y hagan el carnet de discapacitado para que usted puedan cobrar la pensión de discapacitado y para que le puedan atender de urgencia con la obra social de discapacitado. ¿Nos dijeron sí o no, pastor? Nos dijeron eso. Tomen este formulario. Nosotros, claro, re buenos los médicos. Nosotros le acompañamos, nosotros le firmamos, la junta médica lo pasamos por alto. Vamos a hacer todo lo posible para que su hijo, su bebé, pueda tener lo más rápido posible el carnet de discapacitado para que él pueda tener los beneficios. Humanamente, quizá uno puede haber dicho, qué bueno, qué lindo, gracias. Nosotros, ¿qué dijimos? Mi hijo no va a necesitar eso. Nuestro hijo ha sido creado por Dios para que pueda crecer, desarrollar y alcanzar propósito. No le vamos a hacer ningún carnet ni nada. No negamos la realidad, sino que nos dimos cuenta que el enemigo nos quería robar nuestro milagro. Quería robar lo que Dios ya de la eternidad había provisto para que nuestro hijo pueda ser el claro ejemplo que Dios es real, que Dios es vivo y que a mí nadie me contó, sino yo vi, yo experimenté que Dios es un Dios de sanidad y de milagros. ¿Me está entendiendo? Mire, si le hubiésemos hecho caso, hoy tuviésemos tenido una pensión, pero nuestro hijo con discapacidad, no tengo nada en contra de la pensión ni nada por el estilo, pero sí tengo en contra del mismo infierno que muchas veces no quiera venir, no quiera predicar y no quiera hacer lindas sugerencias para solamente generar ese conflicto. Nos dice, no vaya más a la iglesia, no insista más,
¿Para qué seguir diezmando y ofrendando? Te quitan la plata, son unos locos. ¿Te suena familiar? Lo tercero que le dicen, el versículo 40, mire lo que le dicen en el versículo 40, cómo el enemigo te roba tu milagro. Ya pareciera que no era suficiente con eso, como no lo pudieron detener porque vino la palabra rectora de parte de Jesús, dice, no creas, no temas, solamente cree. Mire, dice, y se burlaban de él ya en la casa. Se burlaban de él, mas él echando afuera todo, tomó al padre y a la madre de la niña. Entonces lo tercero, ¿cómo el enemigo quiere robar tu milagro? Con las burlas. Ahí está el pastorcito, ahí está el gloria a Dios, el aleluya. Ahí está el tonto que le roban el dinero, la plata. Lleva tu carpa nomás a la iglesia, ¿sí? Y cuántas cosas, cuántas burlas más que Satanás va a querer levantar para poder de una u otra forma generarte miedo, temor, sembrarte la semilla incorrecta para que no puedas ver el milagro. Claro, si uno hace caso a esto, automáticamente uno se tira para atrás y dice, no, ya está, bueno, no insisto, no ayuno, no busco, no oro, no voy más a la célula, listo, bueno, ya no insisto, ahora ya no pongo más la ofrenda, no, mejor me los guardo, quizás tenga razón mi suegra, quizás tenga razón mi madre, quizás tenga razón esto, lo otro. Y lo que está haciendo el enemigo es sí, amén, vamos, dudá, porque si logra de una u otra forma frenarte, te va a frenar en el milagro que Dios está preparando para tu vida. Jairo no le hizo caso, se jugó por Jesús. Sabía que su única hija, su próxima generación estaba en juego. Se jugó por Jesús. Diga conmigo, se jugó. Es tiempo de jugarse por Jesús. Cuando tú te juegas por Dios, Dios se juega por ti. Cuando tú te juegas, pues Él se jugó, dijo, mi próxima generación está en juego. Por eso hay que dejar que la gente se burle, que hable, que diga. Dice la palabra del Señor ahí, somos doblemente bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dice Jesús, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, dice el Señor. Por eso yo le dejo que la gente hable, que se burle, que digan. Por eso dejo que las personas hagan sus denuncias. ¿Saben que me hicieron denuncia por el sonido? Denuncia por esto, rompieron vidrio, vienen, persiguen, escriben, me dicen un montón de cosas. Claro, usted me conoce, no soy alguien que ande llorando por los rincones, pero hablan un montón de soncera y tontería, me escriben por WhatsApp, me escriben por el Messenger, me escriben por un montón de cosas, porque le molesta que uno crezca, le molesta que uno avance, le molesta que uno sea bendecido, prosperado, que construya en la crisis, le molesta que el pueblo de Dios se levante anunciando que hay poder en Ituzaingó. ¿Sabe qué digo? Soy doblemente bendecido. Cuando más nos persiguen, cuando más hablan, digo, Señor, que sigan hablando porque necesito terminar. Bendecime el doble, prosperame el doble. Jesús nos dio una promesa y dice, bienaventurado, doblemente bendecido, que por mi causa te vituperen, te persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Yo me gozo en el Señor, porque dice, sigan mintiendo porque Dios me va a seguir prosperando. ¿A cuánto le gustan que Dios les prospere? Entonces tenés que aguantarte que te mientan. Dice el escritor de Hebreo, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré,
de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. No temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Qué puede hacer el hombre? Ponerme en la cárcel. No se van a olvidar del pastor, ¿no? Alguien llevará a mis hijos al colegio. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre? No puede hacer nada si no le es permitido de parte de Dios. ¿De qué temeré? El temor no puede resistir el amor verdadero. 1 Juan capítulo 4 versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. En el verdadero amor no hay temor. ¿Cómo yo puedo tener ese verdadero amor? ¿Sabe quién es el verdadero amor? Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese verdadero amor se llama Jesús. ¿Cuál es la dosis para que usted y yo vivamos en fe y viendo milagros? Hay mucha gente que está más preocupada que el temor, el espanto no venga a su vida, en vez de preocuparse, buscar a Dios y que las bendiciones le alcancen. ¿Sabe cuál es la dosis? Buscar más a Dios. Cuando tú buscas más a Dios, cuando tú te pones con Él, buscas su presencia, buscas su palabra, te metes en intimidad, buscas a Dios de una forma intensa, el temor huye. El temor no tiene lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro pensamiento, en nuestra declaración. Así como dice la canción, usted y yo no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Y para ser hijo de Dios tenemos que buscar el verdadero amor. ¿Cuántos quieren buscar el verdadero amor en Dios? Ponete de pie por un instante, por favor.